Mi nombre es Natalie Bailón y mi equipo está conformado por Victoria Carrasco, Saúl Martínez y Jennifer Bielma. Nuestra investigación lleva como título La neurodiversidad, el TEA y la sociedad. Espero y sea mucho de su agrado. A continuación, mi compañero Saúl les va a dar una pequeña introducción sobre de qué trata nuestro tema. Muchas gracias. Sobre el trastorno del autismo, y para ello nosotros como equipo nos hemos puesto a investigar y hacer entrevistas a gente especializada sobre el tema del autismo para que nos puedan aclarar y también aclarar a los demás de qué trata, porque este trastorno es muy conocido pero a la vez no se tiene información sobre él. Durante los años hemos visto que los prejuicios, el tabú y la desinformación con los casos de niños autistas han ido en crecimiento, y esto se debe a que los medios de comunicación no hacen una cobertura exacta para informar sobre esto. Podemos ver que no hay documentales ni programas que traten sobre estos casos, lo cual por eso a nuestro equipo se nos hizo muy interesante abordar este tema para que la gente pudiera conocer más. En el libro de Pijaker de 2009 comienza con la definición del autismo, el cual dice que se caracteriza por el desarrollo deficiente en la interacción social y en la comunicación débil de la persona. Varios autores han compartido este mismo punto de vista, en el cual piensan que el autismo es una deficiencia en la capacidad mental. Durante los años hemos visto que los prejuicios, el tabú y la desinformación con los casos de niños autistas han ido en crecimiento, y esto se debe a que los medios de comunicación no hacen una cobertura exacta para informar sobre esto. Podemos ver que no hay documentales ni programas que traten sobre estos casos, lo cual por eso a nuestro equipo se nos hizo muy interesante abordar este tema para que la gente pudiera conocer más. La neurodiversidad intenta aclarar que hay una gran variedad en los cerebros. Si bien hay personas que funcionan de distintas maneras de unas y otras, eso es precisamente porque su cerebro funciona de distinta manera. Intenta mencionar que no hay una esencia de cómo debería ser el ser humano modelo, cómo debería actuar, reaccionar, pensar. Si bien todos somos diferentes, pero valemos lo mismo. Hay una gran variedad en el funcionamiento neurocognitivo, por lo que si intentas comparar a un individuo que consideras normal con alguien diferente, estás desvalidando su singularidad como persona. La neurodiversidad se asocia más a trastornos como el TEA, TDAH, TDA, dispraxia, dislexia, pero no solamente abarca esos. Hablando un poco sobre el trastorno de espectro autista, qué es lo que comprende, el qué es este trastorno y las características. El autismo es un trastorno a nivel neurológico, es decir, está relacionado con el desarrollo del cerebro, lo cual afecta a lo que una persona puede percibir y a la manera en la que socializa. Entonces, entendemos que el autismo es un déficit en la interacción social. El trastorno también comprende ciertos patrones de conductas restringidos y repetitivos, pero más adelante hablaremos un poco de esto. El término espectro en este trastorno se refiere a un amplio abanico de síntomas y que son de gravedad, porque en algunos casos puede llegar a ser discapacitante. Comienza en los primeros años de vida y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad. Los niños suelen presentar cierto tipo de síntomas o características en el primer año de vida, los cuales son: no pueden mantener contacto visual, no responden cuando le hablan por su nombre. Algunos niños pueden presentar síntomas un poco más graves, los cuales son introversión, agresión o pérdida de lenguaje o habilidades adquiridas. También suelen irritarse con facilidad a ruidos muy altos y no tienen la facilidad para comunicar sus sentimientos o demostrar afecto o dejar que otra persona les demuestre afecto a ellos. Es importante que recordemos que no hay un diagnóstico único en el autismo,
sino un conjunto de trastornos que tienen en común cierta alteración en 3 áreas, las cuales son déficit de interacción social, problemas de comunicación y repertorio restringido de comportamientos e intereses. ¿A qué se refiere esto? Un niño con autismo siempre va a jugar con los mismos juguetes a la misma hora y de la misma manera que jugó el día anterior, y suelen presentar cierto tipo de interés en alguna característica del objeto. Por ejemplo, si al niño le gustan las llantas, puede decir, ¿sabes qué? Es que el RIN es lo que más me interesa. A eso es a lo que se refiere. Bueno, entonces, los grados de autismo son trastorno del desarrollo no especificado. Este engloba varias alteraciones y síndromes que afectan a los niños. Suele aparecer en la primera infancia y los diferentes tipos de trastornos son el autismo como tal, el síndrome de Rett, síndrome de Asperger y síndrome de Heller. El autismo es un trastorno neurológico de desarrollo en las personas, lo cual provoca problemas sociales, de comunicación o problemas de conducta muy notorios. Es posible que las personas con este trastorno se comuniquen, comporten y aprendan de maneras distintas a las convencionales. El síndrome de Rett causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso, pero si bien no tiene cura, se puede llevar con fisioterapia, cirugía, medicinas y terapia del lenguaje. Al comienzo, este síndrome no da signos de estar presente, pero después de los 3 años de vida se empiezan a notar los síntomas y el niño llega a perder ciertas habilidades. El síndrome de Asperger. Hay dificultades para la comunicación social y flexibilidad de los pensamientos o comportamientos. ¿A qué se refiere esto? A que ellos no pueden coordinar lo que están pensando con lo que están haciendo. Y el síndrome de Heller es también conocido como un trastorno degenerativo infantil. Es una alteración de la capacidad del desarrollo del lenguaje, habilidades sociales, capacidades motoras y de conductas. Las características es que el niño se comunica al mismo nivel que los demás niños neurotípicos, pero poco a poco empieza a perder esta habilidad. Eventualmente dejará de hablar por completo o solo podrá retener algunas cosas que le hayan dicho recientemente. Y por ejemplo, si antes lo abrazaban, se notaba alegre, ahora puede evitar el contacto físico o le molestará que lo estén tocando. Y bueno, como es algo degenerativo, no es algo que se espera. Los papás ni los profesionales pueden advertir cuándo va a poder suceder esto. A continuación se presentan informes de la entrevista realizada a la psicóloga Galilea Gutiérrez. El diagnóstico y tratamiento. Para un buen diagnóstico es necesario una base de pruebas psicomotrices, de intelecto, comunicación social y a nivel neurológico. Dependiendo de los resultados que se arrojen, se determinará el diagnóstico correcto. Para sus terapias es necesario considerar cómo el niño percibe las cosas e irlos introduciendo a un grupo determinado, pero todo a su debido tiempo. Esto porque muchos niños con TEA le tienen miedo a lo que no conocen. Los aspectos más comunes de los niños con TEA son formar líneas con juguetes, jugar con ellos de la misma forma siempre, muestran intereses por ciertos objetos y solo una parte suelen ser muy organizados. Se irritan ante cambios pequeños, no miran los objetos cuando alguien los señala, no manifiestan interés por otras personas, evitan el contacto visual, les cuesta expresar sus sentimientos, no soportan ruidos muy altos y les cuesta relacionarse con los demás. Dependiendo del grado del autismo del niño, se debe darle un trato diferente, ya que pueden llegar a tener un cierto retraso o una diferencia en el lenguaje. Todos aprenden de distinta manera y todos crecen de distinta manera. El trato que tenga en casa llega a afectar el desarrollo del niño y no van de acuerdo a las indicaciones del terapeuta o psicólogo, y esto llega a retrasar al niño un poco más. Pueden tener una vida normal dependiendo del nivel o grado del autismo, debido a que pueden tener un retraso en el habla o en el intelecto. El trastorno no es un padecer y no tiene un factor del por qué se origina, pero algunos niños lo adquieren por la genética. Sí, ha habido un cambio en cómo ven las personas a los niños, ya que los papás se cierran
debido a sus preocupaciones, y esto es muy grave debido a la desinformación que hoy en día se presenta. El líder ejecutivo de la empresa DEMI, Rafael Román Soltero, comenta que no hay una razón en específico de su origen, pero sí hay una predisposición genética y factores externos que podrían contribuir a ser el detonante para que el trastorno se manifieste en un niño. También dio un ejemplo claro. Si un niño con TEA dice que no le toques la cabeza, no está jugando, lo está diciendo de manera literal. Por lo que si las personas en su entorno tienen cierta noción sobre el autismo, podrán facilitar su desarrollo como persona y evitar exponerlo a situaciones que no son de su agrado. Rafael también comenta que la sociedad te dice cómo vestir, cómo actuar, pero si sales de la norma, malamente eres llamado normal, porque las personas con autismo actúan de diferente manera, se comunican de diferente manera, priorizan cosas diferentes, por lo que son considerados como algo malo, pero simplemente es diferente. ¿Cómo una persona sabrá que está hablando mal de la neurodiversidad si ni siquiera tiene una noción sobre lo que es la neurodiversidad? ¿Cómo dejarán de llamar los niños angelitos, niños especiales, si no saben lo que es la neurodiversidad y mucho menos el autismo? Rafael nos invita a informar y educar de manera educativa. Él también dice: igualdad no existe, todos somos diferentes, pero existe equidad y todos valemos lo mismo. Porque si cada persona hablara a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos sobre la neurodiversidad y aún más sobre el autismo, estaría poniendo su granito de arena y marcando la diferencia. Estaría abriendo esa apertura entre neurotípicos y neurodiversos. Las conclusiones a las que llegamos durante nuestra investigación fueron que pudimos corroborar nuestra hipótesis. Si las personas se informan sobre el autismo, entenderían y controlarían mejor su comportamiento ante ellos. Es decir, mientras más desinformación exista sobre el tema de la neurodiversidad y el trastorno de espectro autista, la sociedad seguirá teniendo comportamientos discriminatorios, erróneos e impondrá limitantes ante las personas neurodiversas. Podemos concluir con que se necesita más cobertura sobre estos temas para que en un futuro se deje de tener tantos tabúes, prejuicios y comentarios ofensivos. Las personas neurodiversas podrían desarrollarse mejor y explotar sus capacidades al 100%.